Infecciosas del sistema nervioso central. Entonces, las infecciones del sistema nervioso central son una emergencia, sí o sí. ¿Ya? Estas infecciones pueden ser de origen bacteriano, parasitario, viral, micótico. A veces los síntomas iniciales pueden ser inespecíficos, lo que puede dificultar y retrasar su diagnóstico, por lo que es de suma importancia toda la información que pueda obtenerse a través de la anamnesis y la exploración física, y con frecuencia algunas exploraciones complementarias. Entonces, ¿qué pasa? Hay pacientes que vienen a la emergencia con una cefalea y puede ser, ¿no?, que el médico de turno, por tener muchos pacientes, le dio de alta, como una cefalea tensional, un síndrome ansioso. Regresan después de un par de días y ya regresan complicados, ¿ya? Entonces, muy importante, como ahí nos dice, ser detallados en la anamnesis, en el examen físico y la exploración. La clasificación puede ser de acuerdo, ¿no?, a varios criterios, uno de ellos según la forma de presentación y el curso clínico. Por ejemplo, la forma de presentación es aguda o es crónica o subaguda. ¿Qué infecciones serán agudas? ¿Qué tipo de infecciones del sistema nervioso central son agudas? Generalmente las de tipo viral, las de tipo bacteriano son de tipo agudo. Y agudo es menos de 7 días. Subagudo, acrónico, ¿qué infecciones nos dan o qué gérmenes pueden producirnos una infección del sistema nervioso central de tipo subagudo acrónico? Por ejemplo, las meningoencefalitis de tipo tuberculoso o por tuberculosis, las meningitis o meningoencefalitis, ¿no?, por hongos o micóticas o parasitarias, pueden ser subagudas acrónicas, ¿ya? Para cada caso es muy importante el investigar, ¿no?, los síntomas, un buen examen. Según la etiología ya está definida por diferentes tipos de microorganismos, bacterias, virus, hongos, parásitos. Hay algunos datos para que ustedes puedan considerarlo y poder realizar una correlación etiológica. Por ejemplo, tenemos, si nuestro paciente tiene una evolución rápida con un fallo circulatorio y tiene shock, nosotros podemos deducir que mi paciente, el germen implicado es la Neisseria meningitidis. La Neisseria meningitidis nos produce una meningitis de tipo bacteriano agudo, ¿ya? Nuestro paciente puede evolucionar rápidamente. Estos pacientes desarrollan lesiones cutáneas, como ahí lo dice. Pueden desarrollar lo que son petequias, ¿ya? Pueden desarrollar lo que es un shock séptico, una septicemia, un shock, ¿no?, y pueden complicarse. Entonces, ¿qué infección? Cuando ustedes vienen a la emergencia, un paciente con signos meningios, cefalea, rigidez de nuca, fiebre, y aparte tiene lesiones cutáneas, vamos a pensar que posiblemente es Neisseria meningitidis. ¿Y que debemos de tener mucha precaución? ¿Por qué? Porque esto es muy contagioso. Entonces, si ustedes han estado en contacto con estos pacientes, tienen que recibir un tratamiento profiláctico, que luego lo describiremos. Si mi paciente ha tenido previamente una infección pulmonar, lo han tratado como una neumonía, ha tenido otitis previas, y posteriormente desarrolla un cuadro meningio, cefalea, fiebre, signos meningios, entonces sospechamos en Streptococcus pneumoniae o en Haemophilus influenzae negro.
Si mi paciente es alcohólico o tiene una esplenectomía, sospechamos en un estreptococoneumonía. Si mi paciente tiene signos focales, paresia, disfasia o crisis epiléptica, no puedo pensar en estreptococo pneumoniae o en encefalitis vírica. ¿Ya? Entonces, muy importante estos datos clínicos. Y como a todos los alumnos, ¿no? Cuando están en prácticas o igual en la teoría, antes de aprender de nosotros interpretar si mi infección es de tipo bacteriano, viral o tuberculoso, tenemos que saber las características normales del líquido cefalorraquídeo, que lo hemos repetido en clases anteriores. Entonces, nosotros tenemos, en cuanto a la presión, ¿no? Podemos tener una presión de 8 a 20 centímetros de agua. ¿Ya? Eso está en centímetros de agua, pero también nos dan en milímetros de mercurio. Ahora, lo que usamos nosotros más a veces es el centímetros de agua. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realizamos la punción lumbar, ¿no? Extraemos el líquido, lo conectamos a un dispositivo. En nuestros hospitales lo adaptamos con un equipo de venoclisis, ¿no? Entonces el líquido sale y sube por este equipo de venoclisis, ¿no? Que es como una manguerilla, ¿no? Delgadita. Ustedes ya conocen el equipo de venoclisis. Entonces el líquido sube hasta donde llega. Nosotros le hacemos una marquita y con un centímetro medimos si está en 10, si está en 15, si está en 20. Entonces, si está más de 20, está en 30, diré que hay una infección en el sistema nervioso central. Con solo medir la presión nada más, hasta que me salga el resultado del citoquímico, el bioquímico, que lo van a analizar en laboratorio. Ya me está ayudando a hacer un diagnóstico presuntivo. ¿Cómo es el líquido? Transparente, cristal de roca. ¿Cuántos leucocitos encuentro en el líquido? 5, puedo encontrar hasta 5 leucocitos. Es normal. Más de eso ya es anormal. ¿Ya? ¿Cuánto de proteínas? Entonces puedo encontrar de 15 a 45 miligramos por decilitro. ¿Ya? ¿Cuánto de glucosa? 65. Acá nos da en porcentajes. De 65, 80% de la glucosa plasmática. En otras bibliografías nos dicen los 2/3, ¿ya? De la glucosa plasmática o de la glucosa sérica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, cuando le hago la punción lumbar, también debo de tener o realizar lo que es un control de la glucosa sérica, ¿ya? Para poder interpretar o sacar este porcentaje. Si mi glucosa sérica en 100, debo tener al menos mi glucosa en líquido entre 65 a 80, según esta revisión que tenemos, ¿ya? Entonces, una vez hemos reconocido las características normales del líquido cefalorraquídeo, ya nosotros podemos tener lo que es identificar si es una infección de tipo bacteriana, vírica, tuberculosa, fúngica o carcinomatosa, ¿ya? Entonces, yo voy a decir que tengo una infección bacteriana, ¿no? Uno me va a ayudar a poder diferenciar los leucocitos. ¿Cuántos leucocitos encuentro en el líquido cefalorraquídeo? Aquí nos dan rangos entre 1000 a 10.000, ya otros nos dan de 1000 a 5000 de leucocitos. A predominio de polimorfo nucleares. Entonces aquí estamos viendo la celularidad en cuanto a la meningitis bacteriana. Encontramos que en la bacteriana vamos a tener más leucocitos que el resto. Si se dan cuenta, la vírica nos dice menos de 1000. La tuberculosa nos dice entre 50 a 300
leucocitos. La fúngica entre 50 a 500, la carcinomatosa entre 20 a 300. Entonces, me mandan el resultado del citoquímico, en la cual me dicen los leucocitos están en 1500. ¿Qué estaré sospechando? Puedo estar sospechando en una meningitis bacteriana. Si me dicen los leucocitos están en 100, puede ser varias, ¿no? Puede ser la vírica, puede ser la tuberculosa, la fúngica, la carcinomatosa. Entonces, lo que vamos a hacer es unidad clínica, ¿no? Interpretar todo, la clínica del paciente con él, y no solo los leucocitos me va a ayudar, sino también la glucosa. En una meningitis bacteriana, la glucosa disminuye considerablemente, ¿ya? Entonces, en una bacteriana vemos que la glucosa disminuye, nos dice, según este cuadro, nos dice en menos del 40% de la glucosa plasmática. Si yo tengo 100 de glucosa plasmática, ¿el 40% cuánto es? 40. Si yo tengo glucosa de 39, hay consumo de glucosa, ¿no? Estoy identificando que hay consumo de glucosa, que está disminuida la glucosa. Entonces, puedo encontrar baja en varias, menos en la viral. En la vírica casi normal o leve, casi no hay mucha variación. Entonces, nuevamente regresamos al caso. A ver, tengo a mi paciente que tiene una leucocitos de 1500, tiene glucosa en líquido cefalorraquídeo 39. Con estos datos yo puedo estar presumiendo, puede ser bacteriana porque hay consumo de glucosa, los leucocitos están en el rango elevado, pero también podría ser, ¿no? Le pongo la duda, podría ser una tuberculosa. Pero ¿qué me aleja la posibilidad? Los leucocitos que están muy elevados, ¿no? 1500, más da para una bacteria, ¿ya? En cuanto a las proteínas en una bacteriana, las proteínas se elevan, ¿ya? Se elevan. En todas las infecciones, las proteínas se van a elevar. Hay un proceso inflamatorio, se van a elevar las proteínas. En la bacteriana nos dicen se elevan entre 100 a 500, es un promedio. En las víricas también se elevan, pero no es mucho, ¿no? De 40 a 100. En la tuberculosa también se eleva de 60 a 700. En la fúngica también se elevan las proteínas, ¿no? Miren, de 100 hasta 700. En la carcinomatosa también se elevan las proteínas, pero no son en rangos muy elevados, ¿no? La carcinomatosa podría asemejarse a una vírica, ¿ya? A una infección viral. En una, el LDH en líquido cefalorraquídeo nos dice está elevado en una bacteria. En una vírica, la presión de apertura, ¿no? La presión que hemos hablado a un inicio, nos dice que es normal. O puede estar alta levemente. El líquido es de aspecto claro en la vírica. En la bacteriana, ¿cómo es el líquido? Turbio, ¿no? Turbio, opalescente, nos describe. En una meningitis tuberculosa, la presión es alta. En la fúngica también es alta. En la carcinomatosa también es alta, pero se parece a la viral, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos haciendo comparaciones. En una meningitis fúngica, principalmente por criptococosis, ¿ya? La presión de apertura es muy elevada y eso nos va a ayudar también a hacer el diagnóstico. Cuando nosotros hacemos el estudio de punción lumbar y medimos la presión de apertura, puede ser que mi presión de apertura está en 38. Entonces nosotros, ¿qué vamos a
presumir que posiblemente sea criptococosis. ¿Ya? Nos da presiones de apertura muy elevadas las fúngidas. El líquido cefalorraquídeo en una meningitis tuberculosa nos dice que es santo crómico. ¿Cómo será el color santo crómico? ¿Qué color será el color santo crómico? Porque ustedes van a ver el líquido, ¿no? El líquido blanco, cristal de roca, transparente, el otro es turbio, opalescente, el otro líquido va a ser medio rojizo. O si es rojizo, me va a orientar a otra cosa, habrá una hemorragia subaracnoidea. Pero si es un líquido santocrómico, ¿de qué colores? ¿O cómo es el color santocrómico? Morado, naranja, rojo, amarillo, verde, azul. De amarillo, azul. Un amarillo medio. Amarillo. Ya. Algo amarillo. Como no, ya como los Simpsons, ¿no? Ya. Entonces la característica del líquido en una meningitis tuberculosa, ¿ya? También en la meningitis tuberculosa vamos a tener la glucosa va a ser baja, en la fúngica baja, en la carcinomatosa también baja. Si yo estoy comparando entre la vírica y la carcinomatosa, parecen que los datos de la celularidad, es decir, de los leucocitos y de la presión de apertura, ¿no? Y del color se parecen en algo, pero miren, ¿qué nos va a ayudar a diferenciar entre una carcinomatosa y una vírica? ¿Qué nos va a ayudar a diferenciar? La glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa va a estar baja en una carcinomatosa y en la viral generalmente es normal o es leve. ¿Ya? Entonces, este cuadrito, si ustedes lo aprenden, es suficiente para esta clase de meningitis. En conclusión, aquí, como se dice, es como la matemática. ¿Ya? Entonces, este cuadrito traten de grabarlo, lo pasan al cuaderno para poder realizar la interpretación. ¿Ya? En una meningitis bacteriana, los leucocitos van a estar elevados, pero va a ser a predominio de polimorfo nucleares. En una vírica, generalmente es a predominio mononuclear. En una fúngica, a predominio mononuclear. General. Entonces, a la emergencia, una vez que ya nosotros sabemos las características normales del líquido cefalorraquídeo, entonces también tendremos que saber algo sobre la clínica. Mi paciente, ¿con qué va a ingresar? Con un síndrome meningio. Y el síndrome meningio, ¿no? ¿Qué características tendrá el síndrome meningio? Rigidez de nuca, ¿no? Va a tener rigidez de nuca. Entonces, aparte de rigidez de nuca, mi paciente tiene cefalea, ¿no? Cefalea, rigidez de nuca. Si mi paciente tiene fiebre, nosotros ¿qué decimos? Es una meningitis. Si mi paciente no tiene fiebre y tiene rigidez de nuca, en realidad acá en este algoritmo que nos han presentado debería ser solo signos meningios, ¿no? Porque el síndrome meningio que comprende cefalea, rigidez de nuca o signos meningios y fiebre, ¿ya? Pero si mi paciente no tiene fiebre y tiene rigidez de nuca y cefalea, es otro diagnóstico. Si no tiene fiebre, tiene rigidez de nuca, cefalea, mi paciente puede ser que tenga una hemorragia subaracnoidea. Pero si tiene fiebre, posiblemente estemos frente a una meningitis. ¿Está bien? Entonces, llega a la emergencia mi paciente como una función vital muy importante para hacer el diagnóstico. ¿Ya?
Entonces sospecha de una meningitis. En estos pacientes que nosotros sospechamos meningitis, ya en este algoritmo nos dan pues algunas acciones a realizar, ¿no? En este paciente tenemos que realizarle lo que son hemocultivos, ya algunos exámenes generales, y antes de iniciar el tratamiento empírico que nos están dando en este algoritmo, ¿no? Porque nosotros cuando ingresa un pacientito a la emergencia, sospechamos meningitis de tipo bacteriano, ya le damos un tratamiento empírico, ¿ya? Esto se da después de hacerle la punción lumbar. Inmediatamente después de hacer la punción lumbar, iniciamos el tratamiento. Entonces nos dice, si mi paciente no tiene signos de hipertensión intracraneana, fácilmente le hacemos lo que es punción lumbar, hacemos el estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y le damos su tratamiento específico. Pero si mi paciente tiene otra condición, tiene otitis, es inmunosuprimido, tiene signos de hipertensión endocraniana, ¿qué voy a hacer? Primero le voy a realizar una tomografía. Si la tomografía está normal, puedo pasarle un bolo de manitol y le hago una punción lumbar, estudio líquido y le doy tratamiento específico, ¿no? Eso en el caso que yo tenga esa condición de otitis, inmunosupresión o signos de hipertensión intracraneal. Si mi tomografía craneal es anormal, entonces voy a mantener el tratamiento empírico. Anormal, ¿qué significa? Que voy a encontrar alguna lesión en la tomografía, ¿ya? Ese algoritmo también nos sirve bastante cuando mi paciente ingresa a la emergencia, ¿ya? Entonces, con estas dos generalidades en cuanto a las características normales del líquido cefalorraquídeo a la clínica, vamos a hablar lo que es la meningitis en teoría. La meningitis es una inflamación aguda de las capas que cubren el cerebro y la médula espinal, que cursa con la tríada básica que todos conocemos: fiebre, cefalea, rigidez de núcleo, ¿ya? Fiebre, cefalea y rigidez de núcleo. La meningitis es diferente a la encefalitis, ¿no? ¿Por qué? Como dice la meningitis, ¿a quién afecta? A la capa de la meninges. La encefalitis afecta lo que es el parénquima cerebral, ¿no? El encéfalo. Y cuando nosotros tenemos estas dos condiciones juntas, ya denominamos meningoencefalitis. Entonces aquí tenemos, ¿no?, las meninges con sus capas respectivas, ¿ya? Y el agente infeccioso nos va a producir una meningitis. La etiología también es muy importante para hacer el diagnóstico. Entonces, dentro de los virus, ¿no?, una infección con un virus, el virus más frecuente es el enterovirus, ¿ya? El virus de la parotiditis, el virus del herpes simple. ¿Y cuál será el más frecuente? ¿El herpes simple 1 o el 2? El 2. El más común. Claro, el más frecuente cuando nosotros encontramos a un paciente con herpes, infección por virus herpes simple. ¿Quiénes están rotando? ¿Han visto pacientes con meningitis por virus todavía? Y entonces el herpes virus simple 2. ¿Ya? El virus de la varicela zoster también puede dar cuadros de meningitis, el citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr. Algunos parásitos, las bacterias, ¿no? Nosotros tenemos bacterias en recién nacidos, en jóvenes y adultos y
en pacientes con post-intervención quirúrgica. Los gérmenes en recién nacidos, vamos a tener 3 gérmenes frecuentes en recién nacidos. Entonces, uno de ellos la E. coli, el otro el estreptococo del grupo B, ¿ya? El estreptococo agalactiae es uno de los gérmenes muy frecuentes en los recién nacidos, y la listeria monocitógenes en recién nacidos. Esos 3, ¿ya? Entonces, el coli, estreptococo agalactiae y la listeria monocitógena. En infantes, ¿no?, ya se van a agregar otros gérmenes, ¿no?, como el Haemophilus influenza, ya en infantes. Puede agregarse Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, eso en infantes. En jóvenes y adultos, lo más frecuente, Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae. Entonces, si viene mi paciente de 50 años, ¿pensaré en el coli? Pensaré en Streptococcus pneumoniae como agente bacteriano más frecuente. Si viene un recién nacido a la emergencia y tiene un cuadro compatible con una meningitis, entonces el germen más frecuente, ¿en quién pensaré? En coli, Streptococcus agalactiae o Listeria monocitógena. En pacientes ancianos, ¿no?, en edades extremas de la vida, recién nacidos y ancianos, encontramos aquí a la Listeria monocitógena. Entonces, en un paciente anciano, aparte de que pueda estar presente Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, tenemos que agregar lo que es Listeria monocitógena. ¿Por qué es necesario conocer los agentes etiológicos? ¿Por qué será necesario? ¿Para qué? Para el tratamiento, pero para el tratamiento precoz, ¿no? ¿Por qué? Cuando un paciente ingresa a la emergencia por sospecha de meningitis, nosotros tenemos que iniciar un tratamiento precoz empírico, ¿ya?, hasta obtener el resultado del líquido cefalorraquídeo. Y si estamos frente a otro germen, cambiaremos nuestra cobertura antibiótica o el tratamiento empírico, lo cambiaremos con el resultado. Pero si estamos dentro de lo correcto, continuamos con nuestro tratamiento, ¿ya? Para eso es importante iniciar. Ahora, los pacientes que en edades extremas, como recién nacidos y ancianos, estamos encontrando que la Listeria monocitógenes es frecuente. Entonces, al tratamiento antibiótico habitual que se les da, le agregamos la ampicilina. ¿Ya? Entonces, es importante conocer estos gérmenes. Post-intervenciones quirúrgicas, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa. Hongos, muy frecuente, Cryptococcus, los coccidiomicosis o los coccidioides. Otras bacterias, tenemos el Mycobacterium tuberculoso, Treponema pallidum, que produce la sífilis, la enfermedad de Lyme, que es producida por la Borrelia burgdorferi. Entonces, hay que tener en cuenta estas bacterias para nosotros dar nuestro tratamiento específico. Y si a la emergencia viene un paciente que ha tenido antecedentes de tuberculosis, su líquido, analizando el líquido de acuerdo a las características normales, me da más para un cuadro tuberculoso, entonces estaré iniciando mi tratamiento empírico. Si yo sospecho en mi TB, inicio mi tratamiento específico.
El diagnóstico, entonces la clínica básica, cefalea, fiebre y rigidez de. Entonces nos dice, estos signos solo se obtienen un 50%. También podemos encontrar parálisis de nervios craneales, ¿ya? Hay pacientes que pueden tener parálisis del tercer nervio craneal, del cuarto nervio, del sexto nervio, del séptimo nervio, y los signos cerebrales focales se observan en un 10 a 20% de los casos. Entonces, hay pacientes que pueden venir, ¿no? Por eso es muy importante el examen físico con una ptosis palpebral, el párpado caído. Si me reportan que el paciente ha iniciado su cuadro hace 2 semanas por un cuadro de confusión, de desorientación, cefalea, fiebre, y días antes de ingresar a la emergencia evidencian que su párpado está caído, además está haciendo fiebre, y ya han pasado como 2 semanas a 3, ¿en qué germen estaré sospechando? Si ya hemos dicho que nuestras meningitis pueden ser agudas, pueden ser subagudas acrónicas, hemos hablado que dentro de las agudas la viral, la bacteriana son las más frecuentes en dar un cuadro agudo, y en un cuadro subagudo acrónico, ¿quién nos puede, qué germen puede producirnos estas infecciones? La tuberculosis, los hongos, ¿ya? Entonces, si mi paciente tiene un cuadro de evolución de 3 a 2 semanas, ¿no? Podemos sospechar, ¿ya? Las convulsiones se presentan en 30% de los casos, hay signos de hipertensión endocraniana, pueden llegar al coma, ¿no? Estos pacientes con signos de hipertensión endocraniana hacen hipertensión, bradicardia, parálisis del tercer nervio craneal. 50% de los pacientes con meningocococemia presenta erupción sobresaliente localizada, principalmente en extremidades, que evolucionan a una fase petequiana. Entonces, los meningococos nos producen lesiones cutáneas, ¿ya? Muy importante. A ver, yo cuando hice la especialidad tuvimos solo un caso, y los casos de meningococo generalmente se produce en pacientes que están hacinados, indigentes en algunos casos, hacinados por ejemplo en los asilos, en los penales, ¿no? Los signos meningios principales, ¿no? Tenemos entonces 3 signos: rigidez de nuca, signo de Kerning, signo de Brucins, ¿no? Entonces, el signo de Kerning, ¿cómo evaluamos? Ahí nos dice, elevamos la pierna extendida y el paciente flexiona la rodilla de forma refleja. Elevan, pues, ¿no? Las piernas extendidas se elevan y el paciente, como siente una irritación radicular, lo que es como reaccionar frente al algo que mande. Entonces él va a reaccionar de esa manera. Los pacientes al examinar signo de Brudzinski nos dice, elevamos la cabeza y el paciente flexiona las rodillas de forma refleja. ¿Por qué? Porque siente una irritación radicular, pues, ¿no? A nivel de lo que es el cuello, y como una forma de defensa flexiona las rodillas. Ya hemos hecho lo que es la clínica, la tríada básica. Ahora, para hacer el diagnóstico, revisamos la punción lumbar y el estudio de líquido cefalorraquídeo. ¿A nivel de qué espacios intervertebrales realizamos la punción de líquido cefalorraquídeo? Sí. L3 y L4. L3, L4. ¿No? Y
Si podemos hacer entre L4 y L5 excelente, ¿por qué? Para evitar el daño de la médula o de raíces nerviosas principales. ¿Ya? Entonces nos dan esos rangos de referencia y nos indican que mi paciente debemos de colocarlo ya en decúbito lateral en posición fetal, ya, para tener una mejor acceso, exposición de la columna para la punción lumbar. ¿Qué estudios solicitaremos en el líquido? Solicitamos lo que es estudios citoquímicos, lo que hablábamos a un inicio, ¿no? Citoquímico, ver cuántas células, cuántos leucocitos, cuántos hematíes, ¿ya? Bioquímico, pedimos glucosa y proteínas para ver si está elevada la proteína, si la glucosa está disminuida. Hacemos coloración Gram, tinta china para evaluar lo que es criptococos, serología, cultivos, BK, cultivos de BK, cultivo para hongos, detección de antígenos, látex para bacterias y hongos como el criptococo, detección de anticuerpos, ELISA, inmunodifusión. Hacemos lo que es el adenosín deaminasa, que es el ADA, ¿no? Entonces, si a mi paciente que hablábamos a un inicio le pedimos un ADA, ¿no? Y teníamos la celularidad 1500, teníamos consumo de glucosa, estaba baja, ¿no? La presión elevada, estábamos sospechando en que puede ser bacteriana, pero si le pido un ADA y está en 20, ya estoy sospechando que en todo caso cambio, ¿no? Puede ser tuberculosis. PCR para tuberculosis, ¿ya? Exámenes principales que hacemos de líquido para el diagnóstico. Neuroimágenes, hacemos tomografía, resonancias, en el caso que sea necesario, porque el diagnóstico de una meningitis, ¿no? El diagnóstico definitivo es con el estudio de líquido céfalo. La tomografía y la resonancia no nos ayudan mucho al diagnóstico de una meningitis, pero debe considerarse en pacientes con fiebre prolongada, persistente, evidencia de hipertensión endocraniana, convulsiones, disfunción neurológica persistente, cultivos de líquido cefalorraquídeo persistentes, ¿ya? La tomografía también es muy importante en casos de pacientes que hayan tenido algún tipo de trauma, accidentes, para detectar niveles hidroaéreos en senos intracraneales o fracturas. En cuanto al tratamiento, para el tratamiento vamos a hacer un pequeño break de 1 minuto. Se paran, toman aire para que no se duerman. Chicos, pónganse de pie. Chicos. Ponemos de pie. ¿Qué germen era más frecuente en los recién nacidos? El chorizo. Ya, E. coli, ¿qué más? Y el último, Francisco, ¿quién es el último germen? Acá, en recién nacidos. Chicos, mentira, no me gastando en mi saliva. Ya, a ver, repite entonces los 3 gérmenes a su compañero del costado. Uno es Listeria monocitogenes. ¿Está bien? Listeria monocitogenes. ¿Ya? Es la listeria monocitogenes, hemos dicho que encontramos en etapas extremas de la. En cuanto al tratamiento, hay algunos postulados. Tomen asiento. Debe iniciarse
¿no? Nos dice que debemos de iniciar inmediatamente después del diagnóstico, sin esperar a identificar el organismo causal. Llegó a la emergencia, le hice la historia clínica, la anamnesis, el examen físico, tiene un cuadro de un síndrome meningio, le realicé la punción lumbar, inmediatamente le doy su tratamiento. Empírico, ¿ya? Empírico. Entonces, hasta esperar el resultado. La administración de medicamentos debe ser vía parenteral, nada que vía oral, todo parenteral, vía endovenosa. Todos los pacientes con sospecha de meningococo deben ser aislados del contacto respiratorio. ¿Por qué? Dijimos que el meningococo era muy contagioso, hemos dicho a un inicio. Entonces, si yo tengo un paciente con meningococo, lo aíslo. Los contactos del paciente con Neisseria meningitidis deben de tomar profilácticamente rifampicina 600 miligramos, ¿ya? 2 veces al día, por 2 días. Las gestantes no les puedo dar rifampicina, entonces a ellas podemos darle ceftriaxona 250 miligramos intramuscular, dosis única, ¿ya? Entonces ahí tenemos la vía parenteral para el tratamiento de la meningitis y el tratamiento profiláctico en caso de contacto con un paciente con meningococo. La terapia dependerá de la identificación o la sospecha del organismo causal. Casi el 50% de los casos en pacientes adultos son producidos por Streptococcus pneumoniae. Neisseria meningitidis comprende el 25% de los casos. En recién nacidos los más frecuentes son Streptococcus del grupo B o el Streptococcus agalactiae y la E. coli. Pero también hemos dicho que tenemos que considerar la Listeria monocytogenes y dar mi tratamiento empírico. También para Listeria monocytogenes le agregamos la ampicilina. Hay un buen porcentaje de pacientes en los que no se logra identificar el agente etiológico. Entonces, si yo sospecho en una meningitis bacteriana, estoy sospechando principalmente, dijimos, en Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. El tratamiento ya empírico que nosotros damos es ceftriaxona 2 gramos endovenoso cada 12 horas o cefotaxime 2 gramos cada 6 horas endovenoso. En pacientes con probable sepsis por meningococo, ¿no? No tratados con ceftriaxona, nosotros podemos darle ciprofloxacin, ¿ya? En pacientes con riesgo de Listeria monocytogenes, ¿no? ¿Y quiénes son esos pacientes? Los inmunosuprimidos y los pacientes en edades extremas. ¿Qué debemos de considerar? Darles ampicilina o amoxicilina. Ese es el tratamiento empírico. Pero si yo ya llegó los resultados de mi líquido cefalorraquídeo, entonces, si mi paciente me dice tiene un gran positivo diplococo, entonces se trata de un Streptococcus pneumoniae. Si mi resultado me dice es un gran negativo diplococo, se trata de Neisseria meningitidis. Si me dice es un bacilo gran positivo, sospecho en que puede ser Listeria monocytogenes. Si me dicen que es un gran negativo, ¿no? Sugestivo de enterobacterias. ¿Y cuál es esa enterobacteria conocida? La E. coli, ¿ya? Entonces, si ya me dio el resultado y es Streptococcus pneumoniae, continúo, ¿no? Porque ya empíricamente me han dicho que debo darle ceftriaxona. Voy a continuar en darle la ceftriaxona cada 12 horas. En pacientes no con sospecha de resistencia a la penicilina, nosotros que vamos a agregarle vancomicina. Las dosis de 15 a 20 miligramos por kilogramo endovenoso. ¿Ya? Hay otras alternativas, nos habla de la rifampicina.
Si es un diplococo gram negativo, estoy pensando en Neisseria meningitidis, entonces continúo, nos dice, con el paso 1. ¿Qué es el paso 1? Que nosotros le damos ceftriaxona 2 gramos, endovenoso cada 12 horas. Si es un gram positivo como Listeria monocytogenes, continúo, ¿no?, con el primer paso, continúo con mi ceftriaxona 2 gramos cada 12 horas y le agrego la ampicilina o la amoxicilina. 2 gramos endovenoso cada 4 horas. Si yo sospecho en que es una enterobacteria, ¿no?, continúo con lo que ya le había iniciado, que era la ceftriaxona, pero debo de agregar otro antibiótico. En este caso nos hablan, ¿no? Nosotros tenemos que valorar, hay resistencia a antibióticos, entonces nosotros podemos usar lo que es el meropenem, ¿ya? Porque hay E. colis que son beta-lactamasa, ¿no?, positiva, ¿ya? Entonces, estos pacientes tienen alta resistencia a otros antibióticos. Entonces, uso antibióticos de amplio espectro como el meropenem en casos de E. coli. Aparte de mi ceftriaxona le agrego meropenem, ¿ya? Esto en cuanto al tratamiento. Entonces, todo lo que hemos visto nos ayuda a hacer un diagnóstico precoz, un tratamiento precoz y un tratamiento definitivo. Si mi resultado del GRAM me sale, o el PCR para tuberculosis me sale positivo, el ADA me sale positivo, daré mi tratamiento específico, ¿ya? Para tuberculosis. El tratamiento para tuberculosis se da, ¿cuánto? Un año. Los 2 primeros meses le damos los 4 medicamentos de primera línea, que son la rifampicina, isoniazida, etambutol y lacina. Los 2 primeros meses. Los 10 siguientes meses solo rifampicina e isoniazida. Aquí tenemos el caso de un paciente con una meningitis por meningococo que finalmente hizo un shock, ¿no? Un shock, una septicemia, y vemos sus lesiones cutáneas, está en UCI, y si vemos este paciente, alta sospecha de meningo. Muy bien, chicos, hasta aquí sería todo, nos vemos a la siguiente, ¿ya?